A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Ocho 32 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a los tiempos. Un gusto tener en los estudios de Exa FM, Democracia M, Democracia TV, la revista de Opinión Democracia, a un reconocido jurista ecuatoriano, el doctor Fabián Corral, que periódicamente nos ha venido ilustrando en el país. Lástima que esos señalamientos directos, concretos, que ha hecho lastimosamente en el Ecuador, no han calado como para cambiar, concienciar desde la ciudadanía y qué decir desde las autoridades. Esta tarde, 18 horas, en la UDLA, estaremos presentes en la presentación del libro Bicentenario de Pichincha, Reflexiones sobre la República, cuyo editor es el doctor Fabián Corral. Empecemos por eso. ¿Qué nos presenta el doctor Fabián Corral con el libro Bicentenario del Pichincha, Reflexiones sobre la República? Muy buen día, doctor Corral. Buenos días, Miguel, buenos días a los radioescuchas, buenos días a todo el público. A ver, la idea que nació hace aproximadamente un año era hacer un libro distinto sobre el Bicentenario de la República, con motivo del bicentenario de la batalla de Pichincha. ¿En qué consiste hacer un libro distinto? Primero, que no es un libro de un solo autor. Aquí hay varios autores, yo soy el editor y coautor del libro. Y el propósito es hacer una serie de reflexiones de diferentes ángulos respecto del hecho capital de la formación de la República del Ecuador, no necesariamente de la batalla de Pichincha. El motivo es la conmemoración de los 200 años de la batalla de Pichincha. Pero el propósito del libro es hacer una reflexión a partir de ese hecho respecto de una serie de procesos sociales, de procesos jurídicos, de procesos económicos que venían ocurriendo en lo que hoy es el Ecuador, en esa época era Quito, desde mediados del siglo XVIII y que culminaron primero con el 10 de agosto de 1809, con el 2 de agosto de 1810, y después de un hecho capital que sobre el cual no se ha reflexionado y prácticamente es desconocido, es con la expedición de la primera constitución quiteña. La primera constitución quiteña, digamos, del Ecuador, no es la constitución de 1830, es la constitución de 1812, que se hizo como resultado del grito de la independencia de 1809, los acontecimientos del 2 de agosto de 1810 y de una serie de procesos posteriores que culminaron en la expedición, llamémoslo así, de una constitución republicana, una constitución completa, ¿no?, que no tiene más inspiración que aquella que nació de los autores de la Constitución de Quito de 1812 y obviamente de la influencia de la Ilustración y del influjo indudable tanto de la Revolución Francesa como de la Revolución Norteamericana, pero lo fundamental es que es el resultado de varios hechos que es importante destacar y que constan en este libro, ¿no? Podemos conversar un poquito más adelante. El libro está concebido, digamos, en su estructura y en su contenido como una serie de ensayos que enfocan este tema, la formación de la sociedad ecuatoriana, la formación de la República del Ecuador, desde aspectos que van desde lo histórico, lo jurídico, lo económico, lo político propiamente dicho, lo literario, lo cultural. O sea, nosotros pensamos que el tema de la República no puede mirarse solamente desde la perspectiva de una nueva narración de la batalla de Pichincha, que es un hecho capital importante. Yo no quiero con eso disminuir ni mucho menos la trascendencia de este hecho histórico. Pero ese hecho histórico es el resultado de un proceso que venía sufriendo o el cual venía atravesando la ciudad de Quito, o Quito como concepto territorial más allá de la ciudad, desde mediados del siglo XVIII.
una serie de acontecimientos. Entonces, esos acontecimientos están enfocados desde varias perspectivas, como le digo. Entonces, tenemos aquí, básicamente, y quisiera mencionar a los autores del libro, ¿no? En este libro escribe Vicente Albornoz sobre el tema de la economía quiteña en la época de la República. Un enfoque muy interesante que probablemente no se ha hecho antes. Roberto Aspiazu Estrada hace un enfoque de la importancia de la acción de Guayaquil en la independencia, básicamente en el tema de la batalla de Pichincha. Susana Cordero de Espinosa, ella hace una biografía muy interesante de Manuela Sáenz. Un enfoque distinto, muy, muy interesante, que me permito recomendar que se lea. Pablo Covarral Vega hace un enfoque sobre el paisaje del Ecuador en aquella época. Una rememoración, una evocación de cómo el paisaje ecuatoriano, básicamente quiteño, los Andes, influyen poderosamente en el comportamiento social y en la vida social y en las actitudes de la comunidad. Carlos Freire Granizo hace un enfoque importante, creo yo, y él contrasta cómo la actitud del quiteño antes de la independencia y en la época de la independencia era una actitud digamos, de resaltar la autoestima de la gente. Tipo positivo, a pesar de los dramas en que se vivía en esa época, era un tipo positivo. En contraste con el pesimismo casi perpetuo que tenemos hoy día y a partir, yo diría, del siglo XX, ¿no? Es un contraste, yo diría, un enfoque psicosocial de esa realidad del Ecuador, de estos contrastes que tiene el Ecuador, de esta valoración, de esta autoestima a una especie de autodesprecio, como llama Carlos Freire. José Antonio Lanús hace un enfoque de la influencia y de la importancia de la participación de San Martín y de las tropas argentinas en la independencia del Ecuador. Un tema que tampoco se ha analizado con detenimiento. Fernando Larenas hace nuevamente un enfoque, un ensayo interesante de un aspecto de la vida de Manuela Sáenz, nuevamente, porque nos parece que es un personaje relevante, una mujer excepcional que formó esa especie de élite revolucionaria, en ese caso, en la época de la independencia, ¿no? Andrés Mejía Costa, que es un académico ecuatoriano, que es profesor en las universidades inglesa, él hace un enfoque sobre la influencia de los ingleses en la revolución de la independencia, cómo influye y cómo la economía mundial en ese aspecto también induce a tomar decisiones respecto de la decisión de independizarse, ¿no? Benjamín Ortiz hace un enfoque, una especie de historia desde una perspectiva interesante del periodismo desde la época de la independencia, cómo ha evolucionado en definitiva la opinión pública desde aquella época. Y también concuerda con él, haciendo un enfoque más periodístico, más detallado, Irving Zapater, que hace un ensayo muy interesante respecto del papel de la prensa desde prácticamente 1830 hasta la actualidad. Simón Pachano hace un enfoque hace un juicio sobre el proceso de pacto social que en el Ecuador no ha prosperado del todo, que es lo que estamos viviendo ahora. Aquí hay una especie de pacto social fallido, y es lo que deberíamos un poco profundizar también en estos días. Francisco Proaño Arandi hace un ensayo en la perspectiva de la literatura en la época de la independencia y hacia adelante, ¿no? Con rescate de todos esos valores estéticos que teníamos. Alexandra Sevilla Naranjo, que es una académica académica universitaria, ella hace un enfoque sumamente interesante a partir de un libro que escribió desde la orientación, digamos desde la otra orilla. Ella hace un enfoque desde el realismo, ¿no? De la gente que no creía en la independencia, como se planteó, que tenía un concepto distinto respecto del papel de la monarquía y del papel de la resistencia realista en la época de la independencia. Un enfoque novedoso, puede ser polémico, pero es necesario plantear estos temas porque son parte de
de la vida social, ¿no es cierto? Parecería que el Ecuador, y claro, yo tengo un artículo para concluir con esto, parecería que el Ecuador en definitiva hizo su independencia cuando llegó el ejército bolivariano, llegó Sucre a Guayaquil primero y después a Quito. Pero a veces como que nos olvidamos efectivamente de que este era un proceso que venía desde hace mucho tiempo y que Quito había sufrido una verdadera guerra civil entre 1809 y prácticamente 1820. Ese tema no se destaca. Por ponerle un ejemplo, Miguel, una de las batallas más importantes de la independencia, del proceso de independencia, fue la batalla del Panecillo. En esa batalla, en el Panecillo de Quito, se produjo en noviembre de 1812. Fueron derrotados los patriotas por los realistas, pero fue una resistencia ciertamente heroica de Quito. Hay descripciones en la historia de aquella época, pero el Ecuador no ha valorado eso. Una de las actitudes más heroicas, más nobles de la ciudad de Quito fue precisamente la resistencia que planteó a las tropas españolas en esa ocasión. Obviamente las tropas españolas superiores en número derrotaron a los quiteños, se evacuó la ciudad, hubo una mortandad muy importante acá de quiteños. Los quiteños migraron hacia el norte y terminaron siendo derrotados en la batalla de San Antonio de Pichincha en el norte, San Antonio de Ibarra en noviembre, diciembre del año 1802. Entonces, el Ecuador no es que llegó a la independencia así como que las tropas libertadoras lo hicieron. Yo no quiero menoscabar la importancia de la acción de las tropas bolivarianas, de la presencia del general Sucre y más, pero esto es un resultado de un largo proceso que venía haciendo Quito y pensando Quito, yo diría desde los inicios de los años 800. Y ahí tenemos la mente, por ejemplo, de Eugenio Espejo y la presencia, obviamente, de Juan Pío Montúfar y de un personaje que tampoco ha sido destacado en la historia, Miguel. El personaje central entre los años 1810 y 1816 que lideró los conceptos de independencia y de república de Quito fue el coronel Carlos Montúfar Larrea, un personaje que casi prácticamente ha pasado desapercibido. Él fue uno de los gestores de la independencia y del concepto de nación de Quito, que también vale la pena destacar. Doctor Fabián Corral, primero una felicitación porque han aglutinado a reconocidos escritores, analistas de lo que usted nos ha descrito. Pero dentro de esta trayectoria en los diferentes campos que presenta el libro, ¿cómo evolucionó el Ecuador, más allá de la parte económica, exportaciones, cómo ha evolucionado hasta llegar a algo sustancial que usted decía y que se recoge en el libro? ¿Por qué ese pacto social fallido? Hay una serie de temas, ¿no es cierto? El Ecuador tuvo una serie de conflictos económicos, sociales, después de la segunda mitad del siglo XVIII. Era un país complicado y conflictivo. O sea, aquello de que el Ecuador ha sido siempre una isla de paz no es tan verdad. Por ejemplo, hay que recordar un hecho histórico que sí he mencionado, pero que por lo menos yo analizo como uno de los hechos antecedentes de la Constitución quiteña de 1812, es la famosa rebelión de los barrios de Quito o la revolución de los estancos, como también se llama, de 1765. Las descripciones de lo que ocurrió en esa época hacen pensar que el Ecuador era un país que tenía conflictos sociales y no tanto conflictos clasistas, eran conflictos, yo diría, de estamentos. Uno de estos conflictos que se plantea, que es uno de los orígenes de la posición de independencia definitivamente, es la rivalidad entre los españoles peninsulares y los españoles criollos, o sea, los nacidos en Quito. En ese caso había una enorme rivalidad porque los peninsulares monopolizaban el manejo de la burocracia de la audiencia de Quito y desplazaban a los criollos. Los criollos querían obviamente ascender, los criollos querían mandar en su país. Y a esto se agrega el hecho de que desde esa
finales del siglo XVIII, empieza ya en Quito a crearse una conciencia de nacionalidad, curiosamente. La gente empieza a decir, nosotros no somos españoles, nosotros no somos indígenas, nosotros somos una cosa distinta, somos criollos. Y como criollos estamos en nuestro país, en nuestra patria, y tenemos derecho a gobernar, aunque sea compartiendo el poder con con la monarquía, pero tenían esa posición de compartir el poder. Lamentablemente la monarquía española no admitió aquello, y al contrario, inundó de nueva burocracia a la audiencia de Quito, y eso tensionó las relaciones entre los criollos, que eran de las clases altas élites de Quito, y los peninsulares, los españoles propiamente dichos. Entonces, esos procesos, en definitiva, se rompen y se precipitan en el 10 de agosto con la Declaración de Independencia. El 2 de agosto se profundizan con la masacre que ocurrió en el cárcel de Quito, y eso desata una verdadera guerra de independencia, poco conocida, entre 1810 y 1816 prácticamente. Y después, y hay una serie de héroes, yo diría, desconocidos ahí. Por ejemplo, Rosa Zárate. La gente no sabe quién era Rosa Zárate. Es un personaje, una mujer revolucionaria que hizo un papel importantísimo en el proceso de independencia, ¿no? Entonces yo creo que esas rupturas venían desde allá. En definitiva, en la época republicana no se han logrado soldar, en fin. Eso es lo que yo pienso. Porque lo que ha ocurrido, lamentablemente, es que se ha ido distanciando quienes ejercen el poder de aquellos que son a los que designan al poder. Es decir, entre lo que se llama el pueblo y sobre todo las élites políticas ha ido creciendo una cierta distancia. Y obviamente a lo largo de la historia sí se han ido resolviendo algunos conflictos y otros no. Por ejemplo, el conflicto político-religioso se resolvió con la Revolución de Alfaro. Es uno de los temas que se resolvieron. Y hay otros, por ejemplo, los temas regionales que tampoco han tenido una respuesta razonable, ¿no? Porque Quito era prácticamente lo que es la Sierra Norte, la Sierra Central del Ecuador, y hasta cierto punto una zona aproximada o relacionada con Popayán y con Pasto. Un concepto distinto de las cosas tenía Cuenca, hacia el sur, y un concepto muy distinto de las cosas tenía obviamente Guayaquil. Pues lo que ocurre es que esos tres segmentos regionales se unen en 1830 con la Constitución y por la influencia y la presión de Bolívar también, pero como que no hubo un verdadero encuentro en todos estos temas, ¿no? Y que quedaron sin resolverse algunos asuntos que inclusive ahora estamos viendo y estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces la idea, Miguel, es hacer una reflexión yo diría, de la historia, pero no solo de la historia. Este no es un libro de historia, y lo digo claramente en el prólogo que escribí, y lo dice Diego Pérez Ordóñez, que es el autor del prólogo. No es propiamente un libro de historia, es un conjunto de ensayos que coinciden o a partir de un hecho histórico muy importante que es la independencia del Ecuador, pero a partir de eso hacemos una reflexión de temas de toda índole, sociológicos, jurídicos, políticos, literarios, de opinión pública, etc. Y la conclusión, bueno, la conclusión tendrán que hacerlo los lectores de este libro, ¿no? A los que les invito pues a participar en lo que puedan y a reflexionar sobre el Ecuador desde una perspectiva distinta a la que usualmente está haciendo el público del Ecuador, que es una perspectiva puramente electoral y coyuntural. A veces creo que para tener claridad sobre lo coyuntural, sí es necesario rememorar la historia. Pensar de dónde venimos, por qué venimos y dónde está, yo diría, la semilla de los desacuerdos o la semilla de los acuerdos, porque el Ecuador no solamente es un país de desacuerdos, el país es fundamentalmente un mundo de acuerdos que a veces se rompen, y cuando se rompen esa ruptura nos llama la atención, precisamente porque es un país, yo diría, es un país único. Cuando se rompen esa unidad que sí tiene el país, obviamente eso nos sorprende, como ocurrió hace poco, porque entendemos que es un tema anómalo,
¿no es cierto? Entonces la idea es rescatar este concepto, esta reflexión del país, de lo que hoy se llama el Ecuador, de lo que realmente es el país de Quito, desde una perspectiva un poco distinta, donde usted puede ver temas de la literatura, temas de la sociología, temas de la política, temas jurídicos y obviamente llegar a una conclusión, que eso ya les dejo a los lectores, ¿no? Doctor Fabián Corral, en esta reflexión de los 200 años, ¿por qué no se ha podido cohesionar el país? Hoy incluso de paso digo, y se vuelve a hablar de algo viejo, el federalismo, se vuelve a poner en escena. ¿Y por qué no fortalecer lo que quisiera conectar con el lanzamiento de este libro en su último artículo en la revista Forbes, cuando habla de la calidad de la democracia? ¿Por qué no hay una buena ciudadanía? Porque esto es parte de la idiosincrasia del ecuatoriano. Porque aquí hemos cometido todos un grave error. Hemos pensado y hemos planteado y hemos sugerido que primero es la política, segundo es la política, tercero es la economía y en qué momento el tema fundamental del Ecuador es la educación, Miguel. La educación y la cultura. Ese es el problema. Porque aquí el tema fundamental que se nos viene planteando, y no solamente ahora, sino siempre, es que es el tema económico. El principal asunto del Ecuador es el tema económico. Yo no desconozco la importancia del tema económico, ni mucho menos, ni del macroeconómico, ni del microeconómico, ni del presupuesto del Estado, ni del presupuesto de la familia. Es importante. Pero yo creo que nos olvidamos, cuando le damos tanta importancia solamente a ese asunto, ¿no? Como que desplazamos y nos olvidamos de los otros temas, que es la educación. Cómo la gente aprende a ser ciudadano. ¿Dónde, en qué momento aprende a ser ciudadano, Miguel? El chico del colegio no recibe una educación cívica. En ocasiones no saben ni prácticamente ni dónde vive, ni por qué vive acá, ni qué fue la batalla de Pichinche, por exagerar. Pero yo sí he tenido experiencias en la universidad donde a veces he entrado en estos temas y el resultado es que es un nivel de desconocimiento de la historia asombroso, porque no hay educación. ¿Cierto? Entonces, si ponemos primero la economía, segundo la economía, tercero la economía, cuarto la política llena de intereses coyunturales como es, y nos olvidamos de la educación, de la formación, no solamente de aprender a sumar y restar, sino de la formación integral de la persona, obviamente no vamos a tener un país con gente informada, con gente aguda, con gente crítica en el buen sentido de la palabra. Si usted coloca la carreta delante de los bueyes, como se dice vulgarmente, es decir, pone la economía delante de la cultura, el resultado es lo que estamos viviendo. Y lo que se está planteando ahora es una batalla cultural. Porque ¿en dónde están los conceptos de libertad? ¿De dónde nacen los conceptos de república? ¿Dónde está la simiente de la noción de democracia, de tolerancia, de Estado de Derecho? Eso no está en economía, eso está en la cultura. Y la cultura, y no me refiero a la cultura como un tema de tener buenos modales, sino de tener una cosmovisión integral, ¿no es cierto?, suficientemente ilustrada, que permita primero tener una convicción de lo que es el individuo y de las responsabilidades del individuo que ejerce derechos, en primer lugar. En segundo lugar, tener la convicción y la claridad respecto del concepto de comunidad, porque a veces también se cree que el ser libre implica ser libre en soledad. No, la libertad supone necesariamente la libertad frente al otro. Si es que no hay comunidad, si no hay el otro, yo no puedo ejercer la libertad de verdad. Entonces, todos esos conceptos que pueden parecer abstractos, filosóficos, sociológicos, esos temas hay que enseñarles a los estudiantes desde la escuela, ¿no es cierto? Donde antes, los lunes, yo recuerdo que se izaba la bandera y se cantaba el himno nacional. Hoy día no pasa nada de eso. No existe eso. Estamos negando eso. Pero si negamos, no proponemos con qué sustituimos aquello que estamos negando, Miguel. Entonces ya no va la bandera, o ya no va el himno, o ya no va el concepto de Ecuador. ¿Con qué lo suplantamos? Pregunto yo. La gente no sabe con qué reemplazar este Ecuador que ahora está en cuestión, ¿cierto? Porque del lado del movimiento indígena, de alguna manera, hay una especie de cuestionamiento al concepto de la nación blanco-mestiza.
De parte de Guayaquil también hay una especie de cuestionamiento a través de la propuesta federal de este concepto de la República Unitaria que se llama. Pero yo digo, a ver, ¿de verdad estamos claros de con qué vamos a reemplazar este intento de república imperfecta que hemos tenido en estos 200 años? ¿Con qué lo reemplazamos? ¿Con un país desmembrado? ¿Con un país sin conciencia de nación? ¿Sin conciencia de dignidad nacional? Entonces sí, el tema nos lleva precisamente a eso, y la reflexión que hacemos en este libro, que hago yo en el artículo que escribo sobre la Constitución quiteña de 1812, es precisamente eso: volvamos a mirarnos, no para quedarnos mirando por el retrovisor, que es lo que ocurre a veces, sino para, enterados de lo que fuimos, de lo que fueron nuestros antepasados capaces de hacer, que no reconocemos, nosotros nos proyectemos hacia el futuro, pero manteniendo la categoría y la altura de lo que nos impone lo que hicieron por nosotros muchas gentes, tanto los patriotas que lucharon por independencia, como los realistas que, convencidos de sus tesis, defendieron sus tesis y dieron la vida por ellas, porque esa es la verdad. La guerra de la independencia latinoamericana, Miguel, es una guerra civil. Es una guerra civil, eso tenemos que replantear, porque no es que había un ejército libertador conformado solamente por soldados españoles. Los oficiales eran españoles, pero la masa de soldados eran nativos. Buena parte de los soldados que llegaron para sofocar la rebelión de Quito en 1809, 1810, eran indígenas del Cusco, contra las cuales combatía pueblo y masa de quiteños, de los cuales buena parte eran también indígenas. Entonces, a ver, pensémonos de nuevo, planteo yo acá, repensémonos como un país distinto, interesante, apasionante, que tiene muchísimas virtudes, pero que tiene ahora un gran defecto. Ese gran defecto, yo le diría, es la desmemoria. Porque no conocemos, porque no leemos, o porque simplemente no nos interesa. Esta desconexión del Ecuador urbano frente al Ecuador rural, por ejemplo, que también se advierte en este texto, ¿no? Es una de las explicaciones de lo que estamos viviendo. Hay mucha gente de Quito, y tengo que hacer la censura, que cree que el Ecuador termina en el Valle de los Chillos. No, el Ecuador es mucho más allá, es mucho más profundo, más complicado. Es mucho más hermoso que eso, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que está detrás de todo esto. Doctor Fabián Corral, dentro de este gran aporte que lo presentan hoy, a propósito de los 200 años, lo que usted decía es decir, si no entendemos quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos, ¿cómo podemos proyectar este futuro de alguna manera incierto, en donde incluso se ha trastocado los valores? Hoy tenemos derechos y no tenemos responsabilidades. ¿Cuál es el papel del ciudadano? Vea, Miguel, el problema aquí de fondo, y que también de alguna manera puede concluirse si alguien lee este libro, es que aquí ha habido lo que yo llamo un vaciamiento de los conceptos. O sea, de tanto repetir la democracia, de tanto repetir la palabra libertad, de tanto hablar de los derechos, de tanto hablar del Estado de Derecho, del Estado de Derechos y todo lo demás, de tanto repetir, hemos perdido el sentido de lo que las palabras contienen. Si usted le pregunta a un ciudadano común en la calle, le dice, oye, ¿qué significan tus derechos? ¿Sabrá qué nos contesta? Más o menos tiene la idea de que derecho es hacer lo que uno quiere. Y no, eso no es derecho. Fíjese cómo ha habido un proceso de vaciamiento. Lo que se llama el concepto de democracia, por ejemplo, ha terminado siendo un lugar común utópico. ¿Qué es democracia? La democracia ahora se reduce a las elecciones. ¿Qué es la democracia? No, la democracia es un concepto mucho más amplio. La democracia es la convicción de la tolerancia, por ejemplo, que aquí no hay. La democracia, más o menos, yo quiero hacer lo que me parece. Y los derechos igual. Entonces, claro, si no replanteamos esas cosas, que en definitiva son asuntos de cultura política,
Mire, lo que vamos a tener, como siempre, es una reiteración de las elecciones, unos cálculos electorales, una cantidad de candidatos a todo. Creo que vamos a elegir, no sé, 90,000 puestos en el próximo año. Te digo, estamos viviendo una especie de locura colectiva, sinceramente. Claro. Locura colectiva. Claro. ¿Qué calidad de democracia tenemos hoy? No tenemos, yo le diría que esto no es democracia. Esto se llama electoralismo, no es democracia. Porque no hay democracia si no hay tolerancia. ¿Cómo puede decirse que es un país democrático si el Ecuador hace un mes o menos sufrió un acto de intolerancia colectiva y sistemática? Y es de los unos y de los otros. Y si yo no estoy de acuerdo, pues yo simplemente me voy, más o menos eso es lo que se está planteando, ¿no? Si no hay un sentido de unidad conceptual, de unidad en un destino, ¿ya? Obviamente no podemos tener democracia. Entonces, uno de los propósitos, probablemente un propósito idealista, si se quiere, es reflexionar sobre el Ecuador. ¿Qué nos está pasando? Para eso tenemos que comenzar mirando atrás. ¿De dónde venimos? ¿Qué llevamos acá en la alforja para poder mirar hacia adelante? Porque si miramos hacia adelante sin tener conciencia de lo que somos, de dónde venimos, de por qué somos así, buenos, malos, bonitos o feos, oiga, nos vamos a tener juicio como para poder plantear cosas. Norte si no tenemos norte. Claro eso. ¿Y el papel del ciudadano, doctor Corral? El papel del ciudadano yo creo que tiene que replantearse. El ciudadano se ha convertido en un factor de poder a través del voto. Nada más. O sea, se ha instrumentalizado al ciudadano, Miguel. El ciudadano es un instrumento del poder. O sea, nos ponen una lista de gente por la quien votar y el ciudadano común que está preocupado de sobrevivir, llevar el salario a su casa, lo que hace es votar a última hora decidiendo por alguien. Eso no es democracia, eso se llama electoralismo. Eso le digo, Miguel, lo que estamos viviendo, ese electoralismo, es una burla de la democracia. Con esas palabras, burla de la democracia. Esto no es democracia. Nos someten a plebiscito un tema abstracto sobre el cual el 99% de la gente no conoce. Así impusieron la Constitución del 2008. Y así quieren hacer ahora otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede usted pensar que esto se llame democracia? O sea, nos plantean una Constitución de 500 artículos, mal escritos, farragosos, líricos, declamativos, todo lo que usted quiera, o buenos o malos, no importa. Y la gente, sin saber, porque así fue, vota no por la Constitución, sino por quien lo propuso, por la propaganda electoral. Eso es una distorsión de la democracia profunda. El acto de aprobación de la Constitución de 2008 fue un acto de desconocimiento, de abuso de la democracia, porque ¿cómo puede usted suponer que es legítimo el voto de gente que no sabe sobre lo que vota y con ese argumento se aprueba la Constitución? Hay un problema de legitimidad de la democracia del 2008. Me dirán, bueno, pero está vigente. Sí está vigente, pero más allá de las vigencias formales y jurídicas tenemos que ver las vigencias morales. Porque de eso es lo que nos hemos olvidado. Doctor Fabián Corral, y frente a tanta decadencia, 200 años después, muchos cierran los ojos. ¿Eso está bien? No, lo que hay que hacer es más bien abrirlos bien. Primero, por seguridad. Segundo, por interés y un poco por rescatar un concepto intelectual que se ha ido perdiendo en el Ecuador, que se llama la curiosidad. Aquí la curiosidad se reduce a ver una telenovela. No, la curiosidad de lo que somos, por qué hablamos así, por qué esto o lo de aquello. Esa es la idea, o sea, que se rescate el sentido de dos cosas. La curiosidad que hay que rescatar y la capacidad de sorprenderse, Miguel. Porque el momento en que ya una sociedad o una persona deja de sorprenderse de lo que pasa, quiere decir que nos hemos vuelto cínicos. Aquí ya todo resbala. Todo resbala. Así mismo es, dice la gente. No es así mismo. Entonces, si no tenemos capacidad de sorprendernos, no digo de asustarnos, pero sí de sorprendernos, es decir, de distinguir, ¿no es cierto?, lo normal de lo anormal. Obviamente estamos en un momento de lo que algún autor español llamaba del fracaso de la inteligencia. Entonces, para que no fracase de todo la inteligencia, sí hay que preocuparse de estas cosas. Y de eso debemos preocuparnos los ciudadanos, deben preocuparse las instituciones, deben preocuparse los gremios, deben preocuparse las universidades y deben preocuparse los medios.
Ese es el Doctor punto. Corral, y frente a esas elecciones perpetuas que usted ha señalado, ¿el papel de los políticos frente al país? ¿No es irresponsable que nos van conduciendo solo a elecciones y a captar el poder? Yo le diría, yo dudo que en el Ecuador existan políticos. ¿Qué son? Son agentes del interés y agentes del poder. Pero son políticos. Político es el que tiene el gran concepto de un país. ¿No es cierto? Qué sé yo, político, por mencionar a alguien, era el señor Churchill. Político era el general de Gaulle. Político era Roosevelt. ¿Qué políticos? Eso es el político. ¿Esperpentos de políticos en el Político es una especie de agente electoral que está mirando cómo estructura una determinada lista para beneficiar, ¿qué? En definitiva, las carreras electorales de los políticos. Entonces yo propongo replantear una serie de conceptos y de palabras que se han mal empleado acá. Políticos. Si esos son políticos, vea, bueno, esos son los políticos. Pero yo creo que esos políticos no tienen el gran concepto ni de lo que es república, ni de lo que es país, ni de lo que es Estado de Derecho. Hay que replantear esas cosas y discutir esas cosas. Porque lo que yo escucho que se discute aquí es quién va a ser candidato a qué. Eso es un tema, importante. ¿Llegar al poder para disfrutarlo? El momento en que llega, es que aquí, Miguel, que nos apartamos de este tema, pero yo creo que el poder tiene varias lógicas escondidas. La primera, ¿cómo llego? Nunca nos dicen cómo, ni con quién están aliándose, ni quién financia, ¿no es cierto? Es una lógica escondida de cómo llegar. La segunda es, una vez llegado en el poder, cómo quedarme. Porque eso es cómo me reelijo, cómo cambio las cosas. Y la tercera es cómo cambiar las reglas del juego para acomodarme. Eso han hecho todos. Por eso es que el Ecuador, hablando de temas constitucionales, tiene 20 constituciones. ¿Por qué? Porque cada caudillo o aprendiz de caudillo, cada dictador, lo que hace es considerar que la Constitución es un traje a la medida. Entonces, como la Constitución me estorba con aquella que llegué, tengo que cambiarla. Entonces le llamo al sastre, que es la Asamblea Constituyente, y me hace un traje a la medida. Ese traje a la medida dura lo que dura la influencia de ese político. Termina el periodo de influencia de ese caudillo, líder, dirigente o lo que quiera que fuese, y vamos a cambiar las reglas del juego. Se hace un barrido de las constituciones ecuatorianas desde 1830, va a ver que se cumple prácticamente a la letra esto, cada constitución. Cada constitución tiene atrás un concepto. Yo no digo que no hay que evolucionar, pero hay que evolucionar en función de los intereses de la sociedad, ¿no es cierto?, de los conceptos de la teoría política, pero no del interés coyuntural de cada... De los dirigentes. Caudillo, líder, lo que quiera. Pues, ahí está el problema. Por eso es que yo propongo, como estamos sugiriendo en este libro, ¿no?, del Bicentenario de la Batalla de Pichincha, con estos autores que enfocan desde tantos puntos de vista, es precisamente para rescatar la diversidad bajo la cual puede ser vista el Ecuador. Diversidad de enfoques, diversidad de hechos, diversidad de criterios y obviamente siendo respetuoso. Yo puedo estar o no de acuerdo con las tesis que plantean los autores aquí. Por supuesto, con algunos estoy en desacuerdo, pero tengo que dar un ejemplo de tolerancia. Como coautor y como editor del libro, de tolerancia y de racionalidad. Tenemos que discutir todos los temas y todos los enfoques. ¿Y cómo le ve al Ecuador después de estos 200 años? ¿Cuál es nuestro futuro? No sé, le digo sinceramente, yo tengo serias dudas porque veo que el Ecuador es un país que está atravesando un muy mal momento, ¿no? Hay una especie de decepción nacional que es malo. ¿Un estado fallido que si hablan, tal vez? Yo no sé, yo no creo que sí. ¿Narcotráfico? Sí, todo eso puede ser, pero yo le diría que no solamente cuando un Estado es fallido, Miguel, es que a lo mejor la sociedad también es fallida. Ese es el enfoque que yo creo que hay que completar con aquellos que están hablando del Estado fallido. Yo digo Estado fallido, pero también a lo mejor provincia o región fallida. A lo mejor ciudadanía fallida. Y eso es lo que nos puede ayudar a completar un enfoque de sinceramiento para poder, obviamente, plantear soluciones en un país que tiene enormes méritos, enormes posibilidades, pero también enormes problemas. Entonces, la contribución de este libro, Bicentenario de Pichincha, simplemente apunta a eso, a hacer una reflexión sobre el país,
apunta a suscitar alguna discusión desde una perspectiva distinta sobre el país y sus problemas después de 200 años, y apunta sobre todo a hacer una visión distinta de la historia. Que la historia no sea una rememoración de batallas y generales, sino que sea rememoración también de las derrotas, rememoración de los méritos o defectos que tenían los enemigos. Ese es el planteamiento que yo hago en el libro. No pensemos solamente en las glorias, pensemos también en las derrotas, pensemos en los triunfos y pensemos en los fracasos. Eso es lo que, en definitiva, se plantea en este libro, Miguel. Esta tarde, felicitaciones, doctor Fabián Corral. Gracias, un nuevo Miguel. aporte suyo. Hay que reflexionar sobre lo que somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. ¿Cómo se puede conseguir el libro? Nos preguntan. En la UDLA. Yo les puedo dar el dato. Ya. Ahora te voy a dejar Ya. ejemplar, Miguel, y veré cómo les hago llegar, porque si nos interesa. ¿Y los ciudadanos que nos llaman? En la UDLA se puede conseguir. En la UDLA. Sí. O sea, la UDLA es la... En la UDLA se puede. Ya. Yo voy a tratar de difundir y les aviso a ustedes dónde se puede conseguir, que recién vamos a hacer la presentación del libro esta tarde, donde va a haber un foro interesante para discutir los temas que se están planteando, algunos de los temas, no todos, claro, porque son muchos. Precisamente, le recomendamos esta tarde, 18 horas, en la UDLA. Se presenta el libro bicentenario de Pichincha, Reflexiones sobre la República, cuyo editor y coautor es el doctor Fabián Corral. Doctor Corral, como siempre, un gusto que usted siga ilustrándole a este país que necesita un nuevo derrotero. Muchas gracias, Miguel, por la acogida, por tiempo, por la oportunidad, y encantado de poder conversar contigo nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias por seguirnos. Les recomendamos, ya viene el show de la papaya, y les deseamos un feliz miércoles. Muy buen día a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El SUV más vendido se renueva completamente y